El cáncer es una enfermedad la cual afecta tu ritmo de vida y constantemente te enfrentas a retos. Uno de estos obstáculos es la toxicidad financiera, puesto que constantemente la economía de los pacientes se ve visiblemente afectada, ya que los costos de un tratamiento suelen ser demasiado altos. Además de que no todos los afectados cuentan con un seguro médico, y por esta razón los pacientes generan lo que se llama un estrés financiero, el cual según un estudio para ellos resulta 30% más intenso que los síntomas físicos, 31% más intenso que la pérdida de capacidad física, 43% más intenso que el estrés social y familiar y 37% más intenso que el sufrimiento psicológico causado por el cáncer. Esto les llega a provocar ansiedad, insomnio y depresión, y como consecuencia de ello, algunos pacientes deciden dejar el tratamiento, pues no tienen manera de costearlo, mientras que otros optan por endeudarse. El grupo que suele tener privaciones económicas oscila entre los 18 a 64 años, y se estima que el 70% de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama pierde ingresos, mientras que el 34% pierde su trabajo, y algunas personas de hecho se ven obligadas a dejar su empleo por uno que les sea más factible y de medio tiempo. Uno de los temas de suma importancia a tocar son las características sintomáticas, los efectos y las consecuencias que esta patología tiene. Dichos síntomas se tienden a presentar conforme a si la patología está en una sola parte del cuerpo. Pero, sin embargo, ciertos estudios han reflejado que algunos de estos síntomas son generales o que todos los pacientes que han pasado por esta enfermedad los han tenido. El principal sería un bulto en la zona afectada y la pérdida o la ganancia de peso, que tiende a ser la primera señal con la que las personas nos damos cuenta que estamos teniendo un problema con esto. El dolor muscular, articular, el agotamiento extremo, el sangrado inusual, los dolores de la cabeza y los cambios en la vejiga. Es importante mencionar que cada cuerpo y cada metabolismo actúa diferente, entonces puede ser que esto se manifieste de otras formas o que nuestro cuerpo nos lo esté diciendo de forma distinta. Sin embargo, estos pueden ser algunos de los muchos síntomas que podemos llegar a tener al presentar inicios de esta patología. Hablando sobre el cáncer de mama en específico, los principales síntomas que se presentan son la presencia de bultos en el área mamaria, el aumento de grosor y presencia de hinchazón en la mama, la irritación y la descamación del pezón, secreción en los pezones, ya puede ser sangre o algún otro tipo de líquido, cambio en el tamaño, el dolor constante y cambio de color o de presencia de agrietación en el pezón. Para confirmar dicho diagnóstico o de algún bulto en alguna zona y descartar que sea una masa maligna y confirmar que sea una benigna, se pueden tomar imágenes mediante rayos X. Esto es conocida como una mamografía. Se ejerce presión entre dos placas en donde se pone la mama y se toma dicha imagen y se refleja ahí si tiene un tumor o no. De igual forma, existen estudios sanguíneos tales como marcadores tumorales y hemogramas completos que lo permiten reflejar. Las consecuencias del tratamiento y de esta patología en general tienden a ser muy desgastantes para los pacientes que la han sufrido. Algunas de ellas son el dolor en el cuerpo, la fatiga, las náuseas, la pérdida de peso, los cambios químicos en el cuerpo. Esto se refiere a que puede haber un desbalance, los problemas en el sistema nervioso, reacciones inusuales del sistema inmunitario, metástasis, que es una de las más comunes, y la recurrencia. Esto se refiere a que, a pesar de que nos sometamos a un tratamiento con el cáncer, el tener esta presencia de células en nuestro ADN puede hacer que recurra de nuevo la enfermedad. Aspectos mecanísticos de la enfermedad. ¿Cómo se desarrolla? Los cambios o mutaciones en el ADN pueden causar que las células del seno se vuelvan cancerosas. Ciertos cambios en el ADN se heredan de los padres y pueden aumentar significativamente su riesgo de cáncer de seno. La ER2 es una proteína en el exterior de todas las células mamarias que promueve el crecimiento. Las células de cáncer de mama con niveles más altos de lo normal de ER2 se llaman ER2 positivas. Se puede encontrar dispersa en la membrana celular, transmite señales que dirigen el crecimiento celular desde el exterior de la célula hacia el núcleo que se encuentra dentro de la célula. Las moléculas pequeñas denominadas factores de crecimiento se adhieren a la proteína ER2 y transmiten señales a la célula para que crezca de forma normal.
Cada célula contiene dos copias del gen ER2 y estas deben producir una cantidad específica de la proteína ER2 en la superficie celular. Los científicos han descubierto que algunas veces el gen ER2 está amplificado y ello da lugar a la generación de múltiples copias del gen y producción de una cantidad excesiva de la proteína ER2. ¿Cómo afecta un organismo? La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos o en los lobulillos. Este puede diseminarse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y linfáticos. Cuando el cáncer de mama se disemina a otras partes del cuerpo, se dice que ha hecho metástasis. El sistema linfático es una red de vasos en todo el cuerpo que conecta los ganglios linfáticos. Los vasos linfáticos transportan líquido linfático fuera de los senos. En el caso del cáncer de mama, las células cancerosas pueden ingresar en ellos y comenzar a crecer en los ganglios linfáticos. La mayoría de los vasos linfáticos del seno drenan hacia ganglios linfáticos localizados debajo del brazo, alrededor de la clavícula y los que se encuentran en el interior del tórax y cerca del esternón. Características de los diferentes grupos de biomoléculas, empezando por proteínas. En cantidades normales aportan en el crecimiento y en el desarrollo de las células epiteliales. Estas células componen el revestimiento externo e interno del organismo, así como el tejido glandular. Las células de las glándulas mamarias son un gran ejemplo de esto. Transmiten señales que dirigen el crecimiento celular desde el exterior de la célula hacia el núcleo. Tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Carbohidratos. Los carbohidratos aportan energía a las células y también se encargan de almacenarla para que el cuerpo humano cumpla con sus funciones a través de procesos enzimáticos. Todas las células forman hidratos de carbono. Se extrae la energía obtenida para realizar distintos procesos celulares como los que se observan en la imagen de la izquierda. En la mayor parte se forman cadenas de oligosacáridos que están unidas a las proteínas o a los lípidos de las membranas. Constituyen un 2% y un 10% de su peso total. Forman marcadores celulares distintivos que les permiten a las células reconocerse entre ellas y a las células inmunitarias diferenciar entre las células propias del cuerpo a las que deben atacar y a las células o tejidos extraños a los que sí deben atacar. Los principales carbohidratos que una célula consume son la glucosa, fructosa y galactosa, clasificados como monosacáridos. Lípidos y membranas. Tienen un periodo de vida determinado y deben de ser reemplazados para que el cuerpo pueda seguir funcionando normalmente. Uno de los factores que son elementales al distinguir una célula cancerígena de una normal es por medio de los lípidos. Activan vías de señalización celular produciendo cambios específicos en la expresión génica afectando la proliferación y muerte celular. El nivel de colesterol en la membrana celular causa en algunos casos que la membrana sea más gruesa y resistente, dificultando tratamientos como quimioterapia o radioterapia. ¿Cómo obtiene energía el cáncer desde el punto de vista metabólico? Bueno, tanto las células normales como las células cancerígenas obtienen su energía a través de la glicólisis. Esto se debe a que la glicólisis genera ATP y se considera un mecanismo compensatorio cuando la fosforilación oxidativa es ineficiente, como en el caso de las células cancerígenas. La glicólisis consta de 10 reacciones realizadas por 10 enzimas distintas. Las primeras 5 pasos de la glicólisis son denominados fase preparatoria, donde se invierten 2 moléculas de ATP, elevando el contenido de energía libre de los intermediarios y convirtiendo las hexosas a gliceraldehído 3-fosfato. Los últimos 5 pasos son denominados fase beneficio, donde la energía es conservada en los enlaces de ATP. Posterior a esto, la glucosa se degrada a 2 moléculas de piruvato. Esto puede seguir 2 vías distintas. Anaeróbica, el piruvato se convierte en 2 moléculas de lactato. Y aeróbica, el piruvato se convierte en 2 moléculas de acetil-CoA y se degradan a CO2 más H2O, donde se puede obtener de 30 o 32 ATP. Después, la glicólisis en las células cancerígenas. Los tumores, a diferencia de los tejidos normales, existen en el ambiente ácido que resulta de la producción de lactato y otros ácidos, a comparación de las células normales que utilizan el oxígeno para formar ATP por fosforilación oxidativa. La regulación del metabolismo glicolítico sucede bajo muchas vías oncogénicas y esto se relaciona con el aumento de agresividad de los tumores. La dependencia normal de glucólisis como fuente única de ATP, aún en la presencia de oxígeno, se le conoce como el efecto Warburg. Las células cancerígenas usan la glucólisis y esto provee ciertas ventajas. Una de ellas es la producción de glucólisis puede ser usada para construir productos que ayuden a las células cancerosas a sobrevivir. Además de esto, no se
no son reconocidas por el sistema inmune.